y así ojalá respetan la campaña, se callarán, y si no seguirán, porque hay que hacer campaña desde acá, ¿no? A ustedes no les sigue nadie denuncias en el TSE, a los demás sí. Ecuatorianos, Gisela Garzón está indignada. ¿Cómo indignados estamos todos los ecuatorianos? Y estamos indignados por las mentiras de Daniel Noboa. Yo primero quiero escuchar a Gisela Garzón y luego vengo con la conclusión, porque es necesario que ustedes revisen lo que está diciendo la asambleísta. Y estoy de acuerdo con ella. O sea, otra mentira más. Ni siquiera tienen cuáles son las fuerzas internacionales que van a cooperar en el Ecuador. ¿Cuáles son? Las rusas, las norteamericanas. Claro, supongo que son las norteamericanas porque el niño nació allá en Estados Unidos. Vamos a mirar. La indignación pública ante estas afirmaciones se ha manifestado rápidamente en redes sociales y espacios públicos, donde muchos ecuatorianos expresaron su frustración con frases como «basta de mentirle a la gente» o «¿nos creen bobos?». Para muchos resulta difícil confiar en soluciones externas cuando las medidas locales han fracasado repetidamente. Además, surge la pregunta incómoda: ¿qué plazos reales existen para ver mejoras concretas? La falta de claridad en este aspecto ha alimentado aún más el descontento ciudadano, que ya está cansado de promesas incumplidas y políticas que no resuelven el problema de fondo. En un contexto marcado por el dolor y la desesperanza, Daiteril Dawi, clase política, tiene la tarea urgente de reconstruir la confianza perdida mediante acciones efectivas y transparentes. Desmantela el burdo show con el que pretendieron disfrazarse de defensores de la patria. Es decir, nos acaba de reconocer que ese cambio del orden del día que significó comunicado de la Cancillería, de la Presidencia, ruedas de prensa y una serie de cosas más, es un mero pronunciamiento político. Y nos acaban de decir que eso sí va a servir para atender la seguridad. Lo mismo nos dijeron cuando el conflicto armado interno, lo mismo cuando la primera económica urgente, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, el IVA, el de estado de excepción 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Otro pronunciamiento político para nada. Para nada. Es decir, hace cuestión de hora y media le estaban diciendo a este pleno que no hay que politizar un tema. Y ahorita sí es político, pues. Porque como están acostumbrados a entrar con camiseta de políticos el lunes, cambiarse de camiseta el martes y subirse a un camión distinto el miércoles, entonces les parece que es pertinente subirse y sacarse, ponerse y quitarse las cosas en la política cual plastilina. Seguramente así tienen la conciencia. En todo caso, este pleno, a quien les habla, le encargó instalar la Comisión Ocasional para el Tratamiento del Artículo 5, que reforma el tema de las bases de extranjeras. Y debo reconocer el trabajo de todos los compañeros y compañeras que la conforman y poder presentarles a ustedes un informe que fue aprobado por unanimidad y que incluye todo lo que la mesa trató en los 39 primeros días de esta construcción. Leía que en un comunicado ponían, le instamos a la Asamblea que se pronuncie. Es que se nota que no lee nadie, ¿no? Les da alergia a leer. Les da alergia a leer todo esto. No es pues una ley cualquiera reformar la Constitución. No es pues cualquier papelito, cualquier resolución, cualquier tema. Es la Constitución. Y ustedes, como gobierno, planteaban reformar un artículo que además es elemento constitutivo del Estado. De hecho, varios de los ponentes de la comisión se expresaron al respecto. Me parece entonces pertinente, Presidenta, colegas, compañeros, compañeras, mostrar las incoherencias que dijo el Ejecutivo en la comisión. Porque el mismo día recibimos a todo el frente del Ejecutivo y el mismo día el ministro Lofredo decía que tienen una serie de acuerdos listos para aplicarlos y la canciller decía que no tenían ninguna orden para buscar cooperación internacional. Y hoy resulta que ya hay orden. Ambos decían que no podían hacer la cooperación porque no se ha reformado el artículo 5. Hoy resulta que ya pueden. Ahí decía el ministro Lofredo que es importante el tema bilateral. Ahora no dicen una palabra del tema bilateral. Entonces le pido, señora presidenta, si me autoriza, son 2 videos de 1 minuto cada uno para que se puedan reproducir. Autorizado. Dix, por favor, proceder. ¿Hay alguna demora en la llegada? Bueno, si llegan, por favor, los ponemos. En ambos, y lo subiremos a las redes sociales también, ambos ministros hacen referencia a lo que les he dicho. En todo caso, una de las cosas
que pretenden es que alguien venga a darles haciendo la tarea. Es decir, ustedes no han sido capaces de poner ministros probos para que hagan al menos un estudio de qué está pasando con las fuerzas del orden, qué está pasando con la policía, cuántos están infiltrados de los grupos de la delincuencia organizada, cómo hacer esa depuración, en qué tiempo, quién evalúa, cuánto cuesta, y pretenden que nos vengan a decir todo eso otros, que por supuesto que pueden tener mejores capacidades que las nuestras, porque seguramente sí hay gobiernos que invierten en seguridad, pues. Pero aquí lo que le están diciendo a la gente es que todos los días están luchando, sepa Dios con quién. Es como que estuvieran dando golpes a nadie, porque todos los días la situación se pone peor. Entonces no le engañen a la gente y le digan que un exhorto de esta asamblea, que en términos prácticos no resuelve nada, va a permitirle que cualquier mamá o papá salgan con sus hijos a chuparse un helado y no les llegue una bala a la cabeza a los chiquitos. No les digan que eso va a solucionar las cosas. Así no funciona esto. ¿Qué van a decirnos ahora? Entiéndanle al presidente, pobrecito, solo lleva... No, pobrecito nada, pobrecita la gente que se muere todos los días, que pierde el empleo, que no tiene cómo regresar a su casa y poner un plato sobre la mesa. Esa es la gente a la que hay que tenerle, no pena, sino que hay que darle dignidad. Y parte de ese trabajo y parte de esa obligación que tenían ustedes es respetar la soberanía. ¿Qué piensan ustedes que es la soberanía? Pues si hay que ser soberanos con unos, pero no hay que ser soberanos con otros. Pucha, si viene Rusia se fregó, ¿no? Porque eso nos decían en la comisión, pues ¿qué pasa si no ganan las elecciones y no viene la base extranjera estadounidense, sino la rusa, la china, el cuco? Perdiendo totalmente de vista que el manejo de la seguridad tiene un enfoque geopolítico, por supuesto, pues porque no estamos solitos en el mundo. Tenemos vecinos, tenemos problemas compartidos con los vecinos, existe una relación entre países, pero ni siquiera son capaces de sentarse cuando les convocan a los espacios a los que somos países integrantes. Entonces, ¿qué van a decir ahora? Sí, con esto sí vamos a poder. Y la siguiente semana otro nombre pomposo, 3 comunicados más y ahora sí vamos a poder. Y la siguiente semana otra vez y así hasta que empiece la campaña y así ojalá respetan la campaña, se callarán y si no seguirán porque hay que hacer campaña desde acá, ¿no? A ustedes no les sigue nadie denuncias en el TSE, a los demás sí. Entonces, me parece que con la misma madurez que nos han pedido los expertos y los académicos, hay que responder en este momento. ¿Ok? ¿Tiene intenciones, comillas, de hacer cooperación internacional? ¿Cuál? ¿En qué tiempo? ¿Cuándo se van a ver los resultados? ¿Cuándo llega? ¿En qué términos? Porque en este país, aunque a ustedes les estorbe, la Constitución del 2008 lo aprobó la gente en las urnas e incluye principios alrededor del manejo de la seguridad y de lo transversal de la soberanía. Así es que no nos engañemos más, compañeros. Yo no creo que esto sea una pérdida de tiempo. No, porque al final devela de qué lado está quién. ¿Quién sí miente cada vez que abre la boca? ¿Quién sí miente cada vez que le dice a la gente que está resolviendo sus problemas? Y quienes no permitimos que esas mentiras se queden allí. Ojalá mañana no tengamos periodicazos o algo por el estilo. Gracias, presidenta. Por favor, si es tan amable de reproducirlos y con eso termino. Autorizado. Por favor, Tix. Es importante poner en su conocimiento, señores comisionados, que el Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas mantienen varios mecanismos de cooperación con países vecinos de la región, del hemisferio y también de otros continentes. Ejemplos claros de ellos son las comisiones binacionales fronterizas con Colombia y Perú, conocidas como Combifron, en las cuales el intercambio de información e inteligencia es su base fundamental. Así también somos parte de todos los mecanismos de cooperación en materia de defensa y militar en el marco de la Organización de Estados Americanos. Contamos de igual forma con instrumentos bilaterales de cooperación, entre los que resalto por su importancia los suscritos con los Estados Unidos de América, entre ellos los acuerdos relativos a estatutos de las fuerzas, operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas y asistencia en interceptación aérea. Vuelvo a mencionar que desde Cancillería no hemos tomado contacto con ningún país para tratar esta materia ni empezar ningún tipo de negociación, ya que claramente la Constitución lo prohíbe. El gobierno del presidente Daniel Noboa es respetuoso de la Constitución y de todas sus normas. Por otro lado, es importante mencionar que los intereses que tengan ambos países, quiera que este sea, responden también a las necesidades de sus países.
y libre y soberanamente se llegarán a cualquier acuerdo de cooperación. Yo creo que es prematuro. Si no tenemos un marco legal que permita avanzar, ponernos a discutir en esta materia. El ministro Lofredo dice que hay acuerdos que ratificaron en este gobierno y la canciller dice que no hay con qué hacer acuerdos. Así manejan la seguridad, porque no son sus muertos, no son sus familias, no les duele a ustedes. Y yo al menos, y estoy segura que esta bancada y la mayoría de bancadas no se van a prestar para esa burla, porque ante este pleno han reconocido que todo lo que armaron hace unos días era meramente para una declaración política que seguramente pretendían usarla en su campaña. Gracias, presidente. En conclusión, por Richard Díaz, por Hechos Ecuador es la noticia del momento. En conclusión, claro, la Asamblea es la última en enterarse y el pueblo es el último en enterarse. Ya tienen todo armado. Ya saben que vienen de Estados Unidos, sin embargo no lo dicen. Entonces, ¿cómo se les apoya si todo lo tienen tapiñado o no lo tienen? Por ejemplo, el Plan Fénix, como decía la asambleísta, no existe, no existió nunca, ecuatorianos. 4 niños, los 4 de las Malvinas desaparecidos, y nadie da existencia. Es más, los querían sacar hasta con un video falso. Por Dios, ¿qué están escondiendo aquí en esto? Esa es la palabra. ¿Y sabe qué? Lo que está diciendo nuestra querida asambleísta es que hoy el país está atravesando una situación extremadamente grave. Son promesas vacías, más propias de una estrategia política que un gran plan realista. ¿Para qué van a pedir fuerzas extranjeras? Ellos han servido para mentir, para solo mentir. El gobierno del Ecuador solo ha mentido, ecuatorianos. En conclusión, esta evidente crisis de seguridad la están utilizando para hacer campaña política. El señor Noboa lo único que quiere es llegar. Ha ofrecido bajar el IVA al 8, después de que lo subió al 15. Toda una sarta de mentiras, decían aquí en Manaví. Una sarta es muchas mentiras en una sola piola, ¿no? Una sarta de mentiras que ya nadie les cree, Ecuador. Qué terrible situación la que estamos viviendo. Créanme que si seguimos así 4 años más, este país no será de nadie. No será de nadie. Y le voy a dar un voto de aplauso a la asambleísta Gisela Garzón por su posición firme, por su posición como asambleísta de una revolución que quiere cambios en el Ecuador. Estos miserables nos van a seguir mintiendo y van a seguir mintiendo hasta el último día. Y cuando no hayan ganado, escuchen lo que les voy a decir hoy, cuando gane la revolución van a poner 1000 obstáculos, que fue fraude, que fue esto, que fue lo de allá. Es hora de pararles el carro desde la ciudadanía. Es hora de respaldar a gente como la asambleísta Garzón. Créanme, ecuatorianos, que no van a resolver ningún problema. Y lo dijo ya Gisela, y lo están diciendo los asambleístas, porque esto es pura mentira, y esas son las mentiras que indignan. Este hombre nació en la mentira. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.